Primero que todo, saludar a la audiencia. Muchas gracias, Jorge Cid, ¿cierto? Que es uno de los coordinadores de este hermoso ciclo, ¿cierto? De escritores. Eh, y aprovecho también de agradecer a la Facultad de Artes Liberales, especialmente al Departamento de Literatura y a este ciclo de escritores, ¿no? Que coordina Jorge Cid y Carlos Yushimito. Y también saludamos a los colegas docentes que están conectados el día de hoy, a nuestros estudiantes, por supuesto, un gran saludo y agradecer también, por supuesto, a nuestra querida invitada Luna Miguel, que desde España está conectada, así es que le agradecemos su tiempo y también que a las horas de la noche que están allá, desde el futuro, como decimos de repente, esté conectada con nosotros y nosotras. Y la voy a presentar primero que todo para que conozcamos un poco más de nuestra invitada. Luna Miguel, Alcalá de Henares, 1990, vive entre Barcelona y Madrid. Trabaja como editora. Ha publicado 7 libros de poemas, entre los que destacan Los Estómagos, del año 2015, y Poesía Masculina, del año 2021. También es autora de la novela El funeral de Lolita, del año 2018, que leímos parte de nuestro curso, ¿cierto? Ya les contaremos. También del monólogo teatral Ternura y Derrota, del año 2021, y de los ensayos El coloquio de las perras, del 2019, Caliente, del 2021, y Leer Mata, del año 2022, así que ahí también tenemos una novedad que le vamos a contar después con Luna sobre ese libro. Así que Luna querida, muy bienvenida a nuestro curso. Nuestro curso habla del discurso amoroso, para hacer un pequeño contexto, ¿cierto? Y lo que trabajamos son 100 años de amor, ya desde el surrealismo hasta la literatura actual. Fue un curso bien ambicioso, pero estamos súper contentos y contentas con los estudiantes porque creemos que logramos tocar esos hitos, ¿cierto? Y sobre todo cerrar este semestre con Luna acá para nosotros es súper importante y súper valioso. Y la pregunta que nos hacemos en el curso, Luna, y también a nuestros auditores y auditoras, es que si es acaso el amor durante los hitos históricos del siglo XX y parte del siglo XXI, es un motor como temática para la literatura, que evidentemente la respuesta es que sí, pero hoy día vamos a desgranar ese tema junto con Luna, eh, y vamos a conversar un poco sobre el tema del amor, ¿cierto? Esta temática también que llamó mucho la atención de los estudiantes, ¿cierto? El amor y la obsesión, amor y erotismo, el amor y el dolor, que yo sé muy bien que nuestra querida autora invitada ha trabajado tanto en sus poemarios como en sus libros de ficción y también en sus libros de ensayo. Y sobre todo, Luna querida, porque comenzamos en el surrealismo, que también sé que es una temática que a ti te ha apasionado mucho, y pasamos también por este tema onírico, ¿cierto? Cuando la mujer es vista, ¿no? Como una especie de musa, ángel, diabólica muchas veces. Hablamos también de la femme fatal, y nos detuvimos harto rato, y tenemos que mencionarlo, con una lectura que todavía causa, ¿no? Como muchos encuentros, desencuentros, que es Lolita, ya de nuestro querido Nabokov. Y también Marguerite Duras vino a poner también una nota aquí con el amor entre guerras, así que hay varias cosas que visitamos, y esto lo comento más que nada para contextualizar el curso. Y para partir quiero citar algunos textos de los estudiantes que escribieron a tu venida, Luna, y qué dijeron sobre la visita de Luna. Voy a hacer un pequeño collage de varias cosas que mencionaron los estudiantes. Dijeron lo siguiente: Luna Miguel habla sobre el amor, el placer y el autoplacer, lo cual está estrechamente vinculado con el tema del curso, sobre el erotismo, la pasión, el dolor y distintas formas de amor, y sitúa a la mujer como el sujeto que desea, y no al sujeto pasivo o deseado, como siempre han sido las mujeres. Un poco parecido a lo que realiza Anaïs Nin, que también la visitamos en nuestro curso. Me encantó ese link que hicieron, Luna, con tu obra, porque hablamos harto también de Anaïs Nin. La llevo aquí tatuada, Anaïs Nin. Ah, mira, precioso, sí, sí, también sé que es una autora que a ti te moviliza mucho. Y otros estudiantes dijeron que Luna tenía escritos y una visión propia de lo que es la vida siendo mujer, además que ayuda a comprender y meterse en los ojos del hombre, y siempre acompañada de sentimientos de empatía, que me gustó mucho también ese fragmento.
Y también alguien mencionó que le gustaba que tú rompieras los paradigmas y que hablaras desde el amor de un punto de vista completamente distinto al tradicional, que era un gran aporte para el curso y para estudiar y reflexionar. Y también hablaron de que tus textos seguían la línea de lo que habíamos leído en toda esta temática del amor, ¿cierto? En estos 100 años. Y estaban súper contentos de leer el parte del funeral de Lolita, que leemos selecciones de las novelas. Y también cómo lo relacionaron, y también hay preguntas con respecto a eso, de cómo que te la vamos a hacer después, de cómo se relaciona con la Lolita de Nabokov. Y también les interesó el tema del erotismo, que tú trabajas muy bien en tus textos, y cómo se puede escribir de lo más íntimo de la persona, reflejando los pensamientos en los textos que tú escribes. Así que esos son algunos de los pensamientos que nuestros estudiantes en una clase que dedicamos a tu venida, Luna, escribieron, y como tú sabes que la escritura siempre da mucho más que la palabra, estoy súper feliz de compartirte estos pensamientos de los estudiantes. Me encantaría decir mis estudiantes, pero sabemos que es muy posesivo eso. Y yo quiero partir, tengo acá el funeral de Lolita, y voy a partir, si me lo permite la autora, con una pequeña lectura muy breve del capítulo 25, que me gusta mucho. No sé si se alcanza a ver bien, que está escrito en torno a varias interrogantes, y por ahí vamos a partir la conversación. Así que permiso, Luna, para leerte. 25. El orgasmo, como la muerte, deja el corazón vacío. Tumbada bajo el edredón, dejó que el sueño se apoderara poco a poco de ella. ¿Y ahora qué? ¿Llegaré al último tren si salgo pronto? ¿Me daría tiempo a hacer una siesta? ¿Por qué me duelen tanto los ojos? ¿Y si me quedo aquí a pasar la noche? ¿Le digo a Rocío que nos veamos y compra algo para su bebé? ¿Estará muy enfadada? ¿Se enfadará Sebastián si me quedo una noche aquí? ¿Y si se piensa que lo hago para evitarle? ¿De verdad quiero verle? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Y si pido otro vino en recepción? ¿Y si salgo a dar un paseo? ¿Y si me encuentro con alguien que no quiero ver? ¿Y si voy a mi instituto? ¿Y si me cuelo en la Complutense y escupo en su puerta? ¿Por qué me duele la espalda? ¿Tendría que haber comido menos? ¿Tendría que haberme despedido de Rocío? ¿Tendría que haber pegado a Laura? ¿Tendría que haberla escuchado? ¿Por qué me duele tanto la tripa? ¿Cuánto dinero me quedará en la cuenta? Y si no me queda nada, ¿cómo voy a acabar el mes? ¿Cómo se lo digo a Sebastián? ¿Habrá peines en el cuarto del baño? ¿Por qué me duele tanto la tripa? Y si me doy un buen baño de espuma, y si me quedo dormida en el agua, ¿voy a vomitar? Eso es parte de el funeral de Lolita, que lo muestro acá, una de las tantos textos que leímos durante este semestre, y la selección de este libro. Así que, querida Luna, comenzamos la conversación. Invito a nuestros asistentes que pueden ir, si les surge alguna pregunta, ir escribiéndola por el chat, ¿les parece? Y después vamos a ir uniendo las dudas, las preguntas que ustedes quieran realizar a la conversación que tenemos con Luna, y sobre todo a nuestros estudiantes que están hoy día conectados con nosotros y nosotras. Así que, Luna, comenzamos. La primera pregunta va como acerca de cómo el curso recorre 100 años del discurso amoroso. ¿Cuáles son tus momentos favoritos del concepto del amor en la literatura del siglo XX? Uf, qué difícil. Bueno, lo primero, Paula, muchísimas gracias por la invitación, y gracias a todos por esos escritos que habéis hecho a propósito de mi escritura, ¿no? Siempre es un placer leer lo que decís quienes estáis al otro lado del texto, para poder afinar en futuros textos, para poder afilar los futuros textos. Y con respecto a esta pregunta, el otro día, bueno, precisamente antes os enseñaba el tatuaje. El otro día estuve en el que bautizaron como el primer encuentro iberoamericano de letras en la Casa de México, en Madrid, y tuve una conversación con Lina Meruane y con Héctor Abad Faciolince, bastante interesante sobre el ensayo, sobre la escritura ensayística, y sobre todo sobre la escritura ensayística literaria y del yo. Y entonces fue gracioso porque la conversación fue muy fluida, muy fluida, muy fluida. Él se definió como el escritor del corazón, ella como la escritora de los ojos, que si la habéis leído pues sabréis, ¿no? Es su
la cercanía, ¿no?, de su literatura al tema ocular, y después de mucha conversación yo me definí como la escritora de los genitales, porque me di cuenta de que todas las autoras y todos los autores que había citado a lo largo de la charla eran escritores del deseo. Entonces, para mí, sobre todo esas autoras del deseo, me da la sensación de que las estamos empezando a redescubrir ahora y las estamos empezando a dignificar ahora. Para mí el comienzo del siglo XX más poderoso, hay un título de un libro que es Safo 1909, que es un libro en el que hablan de la literatura de René Vivian y de Nathalie C. Barney, que son las escritoras sáficas de principio de siglo que vivían en París y que hacían cosas como disfrazarse de griegas, quedaban en un sitio que se llamaba el Templo de la Amistad y aparte de enrollarse entre ellas también traducían a Safo, hacían fiestas, eran fiestas a las que con los años iba gente tipo Edra Pound, llegó a ir James Joyce. Entonces me da la sensación de que ellas son para mí las que abren mucho antes incluso que los escritores surrealistas, que luego muchas escritoras surrealistas sáficas beben de ellas, como Joyce Mansour. Me da la sensación de que antes, quizás 100 y pico años antes de lo que, o sea, unos poquitos años antes de donde vosotros habéis empezado, me parece que empieza algo hermoso, que es esa escritura sáfica, esa salida del armario también de la escritura lesbiana, que luego adopta gente como Monique Wittig en El cuerpo lesbiano y que luego pues tiene como un recorrido que yo creo que llegaría hasta una Gabriela Wiener, ¿no? Con su activismo poliamoroso y bisexual en sus novelas. Entonces ya digo, a mí me gustaría, cuando pienso en el siglo XX, me gustaría irme al principísimo del mismo y reivindicar a estas mujeres que se mezclaron con los grandes escritores del sexo masculinos, como por ejemplo James Joyce. De hecho, el tatuaje que os decía es Anaïs Nin sujetando el Ulises de James Joyce, porque me parecía que ambos eran los dos escritores de la sexualidad, incluso de la guarrería, por así decirlo, que más me han emocionado a mí en el último año y quería dejarlos aquí grabados. Genial, gracias Luna. Bueno, de ahí te pediré con detención la bibliografía porque nos encantaría conocer más de ese texto. Claro, específicamente, y bueno, y a propósito de que tú misma mencionas el tema del tatuaje, escribir en el cuerpo también pareciera ser, ¿no? Como algo que estamos como presenciando en estas nuevas generaciones, y por ahí también que el tatuaje es súper antiguo, entonces, y aprovechando que tú lo mencionas, para no ser invasiva con respecto a tu propio tema del cuerpo y lo que estamos viendo aquí por la pantalla. ¿Cómo encuentras tú una pregunta así como la escritura en el cuerpo? Porque evidentemente los cuerpos recorren tu obra y son muchos cuerpos, o sea, en el funeral de Lolita, por ejemplo, hay muchos personajes, todo es muy sensorial, hay muchos olores, muchos sabores. Debo reconocer que me dio mucha hambre leer estar leyéndote como que decía, oh, quiero comer ahora algo así, como que despiertas mucho lo sensorial, pero de vuelta no al tema del cuerpo y escribir sobre el cuerpo, ¿cómo lo ves tú también como una autora, ¿no? que nace hacia fines del siglo XX y que ya estamos como leyendo tu obra con mucha precisión y con mucha atención ahora a lo que va del siglo XXI? Bueno, verdaderamente yo creo que tiene relación. No he explicado, ¿no?, que todo esto venía, lo de esta iberoamericana, tal, porque precisamente la primera pregunta que se hizo fue esa, ¿no? Has hablado todo el rato del cuerpo, además escribes sobre tu cuerpo, ¿no? Efectivamente, me parece además que todo el tema del tatuaje y la mujer siempre se ha asociado a la prostitución, por ejemplo, es decir, que siempre se ha asociado a la sexualidad, en cierto modo. La mujer tatuada era aquella mujer que se prostituía en muchos casos, ¿no? Esa mujer marcada, ¿no? Esas flores, esas marcas marinas también, ¿no? De la mujer que utilizaba su cuerpo y que era una experta en el placer, ¿no? Entonces, históricamente, todo lo que tiene que ver con mujer, cuerpo, tinta, siempre ha estado asociado al sexo, si nos damos cuenta, ¿no? Eso por un lado. Y por otro está escribir sobre el cuerpo, es decir, escribirse sobre el cuerpo y escribir
a propósito del cuerpo, ¿no? Es algo que siempre me ha obsesionado, en parte también porque a muchas de las contemporáneas o mujeres autoras con las que convivo en el espacio-tiempo, como puede ser tú misma, como puede ser la que acabo de mencionar, Lina Meruane, como puede ser Gabriela Biener, como puede ser, no sé, tantísimas escritoras, ¿no? a las que he leído y a las que he leído además en castellano, me parece que hay una tradición corporal en América Latina, la poesía escrita por mujeres, incluso ya desde una Elena Garro, ¿no? Si nos vamos a maestras un poco más lejanas, ¿no? Hay un poema de Elena Garro que a mí me encanta, que es sobre ser chiquitita, ¿no? Sobre lo menudo, sobre el cuerpo menudo. Entonces me parece que eso lo he heredado yo en parte porque os he leído a todas y porque hay muchas escritoras, sobre todo muchas poetas, que escriben en mi idioma, pero que viven a miles de kilómetros de mí, a las que desde adolescente he leído con pasión y cuyo tema principal siempre ha sido esa corporalidad, ¿no? Perfecto. Sí, me hace mucho sentido el tema del cuerpo y claro, y cómo el cuerpo también toma harta presencia en Latinoamérica, como bien menciona, pero volviendo un poco hacia el funeral de Lolita, también, y como fue un libro que trabajamos también en el curso, digo, la selección que leímos de tu obra y también el libro, el propio Lolita de Nabokov. ¿Cómo ves tú el impacto de Lolita de Nabokov tanto en el siglo XX como en la actualidad, sobre todo ahora, ¿no? Que lo estamos leyendo a los ojos de todas las demandas actuales y todo lo que ha sucedido y todo lo que estamos ahora más despiertas, ¿cierto? Con respecto a muchas temáticas. ¿Cómo ves tú? Y sobre todo también pensando en Lolito de Ben Brooks, que yo creo que tú lo conoces. No alcanzamos a leer Lolito en el curso, pero sí yo lo mencioné en algún momento. Eh, ¿Qué opinas tú sobre eso, la relación de Lolita de Nabokov con lo que ha sucedido actualmente? Pues mira, me parece que justo ahora, en octubre, se van a cumplir 5 años del estallido del Me Too como hashtag y de todo lo que pasó con Harvey Weinstein, etc. Entonces me parece que en estos últimos 5 años es curioso que mucha gente se haya centrado en criticar Lolita en vez de promocionar a otras autoras, o sea, en volver al mismo debate cíclico sobre si Nabokov es malo o bueno, sobre si ese libro debe censurarse o no, que evidentemente yo creo que no, pero me ha llamado la atención, ¿no? Que con la llegada del Me Too lo que hayamos caído es otra vez en un debate que lleva desde que el mismo libro intentó publicarse y ya se censuró en su época, en los años 50, y no en la promoción de otras tantas autoras de la propia generación de Nabokov, ¿no? Esto ha sido muy llamativo, que volvamos, ¿no? a la historia creada por el hombre y no ampliáramos, y que el Me Too no nos sirviera para ampliar nuestras miras sobre autoras de la misma generación de este escritor. Sin embargo, ya que estamos en este tema y ya que yo creo que lo grande de este libro es que siempre va a ser polémico, lo que yo veo es que cuanto más lo releo, más obra maestra lo creo y más me doy cuenta de lo necesario de que existan libros tan conflictivos y libros que nos remueven tanto y libros que nos demuestran que la literatura puede ser peligrosa. Que la literatura puede ser peligrosa y que la literatura no se debe tomar a la ligera y que si uno quiere leer y quiere entender lo que está leyendo debe seguir formándose. Porque el problema con Lolita es que hay muchas lecturas que se han hecho casi concienzudamente mal de ese libro para justificar actos nefastos y violaciones nefastas y abusos nefastos, cuando precisamente ese libro lo que hace es explorar esa relación de abuso simplemente para demostrar la maldad humana. O sea, es un libro sobre la maldad, es un libro sobre un personaje malo. Y es una confesión, además, que muchas veces se nos olvida porque tenemos la versión cinematográfica en la cabeza, ¿no?
con un punto de vista omnisciente del cine, ¿no? Que nos permite distanciarnos de ese personaje, pero en el libro a quien le leemos es a él, y por quien nos dejamos llevar es por el personaje malvado. Entonces a mí me parece un libro excelente precisamente porque es capaz de convencernos de que acostarse con una niña está bien. Y esa es la grandeza de ese libro, que es capaz de convencernos con literatura de algo que nosotros sabemos que está mal. Sí, y también comentábamos, en el curso se generó harta como desazón, ya como que fue muy provocativo, pero al mismo tiempo yo les hacía ver también que era importante como conocer ese otro lado, ¿no? No del amor, sino que este personaje, que tal como tú dices, menos mal que lo estamos leyendo ya como casi como un criminal, definitivamente, ¿no? Porque tal como tú bien mencionas, el cine también romantizó mucho la imagen de Lolita, toda bueno, la estética, ¿no? Los afiches y un montón de cosas que también revisamos y que, claro, finalmente quedamos como que si bien es duro y súper rudo leerlo, de todas maneras es importante como adentrarse, ¿no? Honestamente, como criminal y malvada, tal como tú dices, para poder comprender también más de la humanidad, ¿no? Yo creo que también No, por ahí el tema del... ese ¿Sí? cuadradito que ves ahí son todos libros sobre la figura de la Lolita. Todo eso. Sí, ah, mira, sí, sí, yo sabía que era un libro que a ti te inquietaba al menos. ¿Y cómo lo hiciste para ir hacia el funeral de Lolita, que es uno de los libros que leímos en el curso? ¿Cómo viste tú este referente, ¿no? Porque tal como tú mencionas, hay varios hitos, sobre todo en el tiempo que tú lo publicas, que es el 2018. ¿Sentiste a lo mejor algo de, no sé, conmoción o capaz que medio como será provocativo, será necesario, las preguntas que se realizan las autoras muchas veces? ¿Qué nos puedes compartir sobre eso? Pues mira, yo creo que el trabajo más emocional vino antes de la promoción, porque yo además me intenté distanciar mucho en la promoción, porque como yo siempre había escrito poesía, y era la primera vez que publicaba algo que no era del género poético, eh, la prensa intentaba reconocerme en ese texto, ¿no? Aunque sea una ficción. La primera pregunta que me hizo el primer periodista durante la promoción fue: bueno, venga, cuéntame, esta Elena eres tú, ¿no? Y fue como, y claro, yo le pregunté: ¿me estás preguntando si me han violado de joven? Si quieres preguntarme si me han violado de joven, pregúntame eso, no me preguntes si soy el personaje de esta novela de ficción, ¿no? Entonces, como yo ya me había curado un poco en salud y ya había hecho como un trabajo de, vale, va a venir una promoción dura, acaba de suceder precisamente todo el Me Too, esto puede ser conflictivo y mucho señor y mucha persona de Twitter puede meterse conmigo, pues voy a intentar distanciarme, ¿no? Pero todo el trabajo emocional, ya digo, vino antes porque para yo poder escribir el personaje de Ana, abrí una convocatoria desde Playground, que era el medio en el que yo trabajaba antes como periodista, abrí una convocatoria lanzando la pregunta en redes sociales de que básicamente buscaba mujeres o hombres que hubiesen tenido relaciones con personas mucho mayores que ellas durante la adolescencia. Entonces yo tengo una serie de mails, de entrevistas y de conversaciones privadas con mucha gente que ha vivido por esa situación, algunas de manera gozosa, que esto me sorprendía. Bueno, me sorprendía todo en general, ¿no? Porque es un tema escabroso en general, pero algunas de manera gozosa, otras de manera terrorífica, otras seguían siendo pareja de sus profesores del instituto, ya con 30 y muchos, es decir, que llevaban toda la vida realmente con ellos. Casos muy curiosos, ¿no? Y yo creo que lo verdaderamente emocionante fue hablar de sexualidad y de literatura con esas personas que muchas ni siquiera veían nada literario en su experiencia. Es curioso que Lolita sea el gran mito del siglo XX, el gran mito literario del siglo XX, pero muchas personas que han pasado por esa situación de abuso en la adolescencia no ven nada literario, nada lírico, nada poética a su situación. Incluso aunque sea una situación positiva, ¿no? Y ya digo, yo creo que el trabajo más grande emocional fue ahí porque era hablar con personas de verdad, no era crear a un personaje, era la pura verdad aquello, era la realidad. Sí, ahora que lo mencionas, creo que recuerdo haber visto eso, que bueno, yo te sigo hace muchos años en redes, creo que recuerdo haber visto esa pregunta, y claro, y qué importante y a la vez como perturbador, ¿no? Como meterse en la realidad
y pensando también que se va a convertir en una ficción. ¿Cómo trabajaste eso también como autora? O sea, en el fondo es como una, me imagino este proceso de investigación termina, ¿no?, en la configuración de la novela, pero también cómo te quedaste tú como autora, ¿te quedaste satisfecha? ¿Te generó también mucha impaciencia? ¿Cómo lo viste? Bueno, a ver, yo soy fan de toda la investigación posible a la hora de la elaboración de cualquier libro, incluso de un poemario si hace falta, ¿no? Hago entrevistas, leo todo lo que puedo, busco películas, discos, canciones, lo que sea, ¿no? O sea, me gusta, sobre un tema en el que estoy investigando, me gusta saberlo todo. Y yo creo que me quedo tranquila solo en el momento en el que creo que he encontrado una tecla que ya es mía. Es decir, en el momento en el que creo que he encontrado una teoría o una metáfora o un personaje que solo puede haber salido de mi imaginación o de mi creación o de mi gusto, ¿no? Es ahí cuando me quedo tranquila y es ahí cuando yo estoy satisfecha con una obra. Obviamente ahora yo cambiaría muchas cosas del funeral de Lolita, sobre todo ahora que estoy escribiendo mi segunda novela, pues te das cuenta de todos los errores, ¿no?, de la primera escritura de una novela, ¿no? Además, yo había escrito muy poca ficción antes, apenas algunos cuentos, entonces era como entrar de lleno en el género. Y, y entonces, ahora mismo, aunque yo cambiaría muchas cosas, sé que ahora, o sea, sé que era el momento en el que yo tenía que escribir ese libro, ¿no? Sé que era el momento, era el momento preciso, y sé que además ese tema no va a dejar de estar en mi obra. El tema de la obsesión y la reflexión sobre el abuso y el fondo, la perspectiva feminista, eso no ha dejado de estar en mí. Entonces, es como que todo lo que escriba yo en adelante, de hecho, en la novela que estoy escribiendo ahora, hay una relación a tres, una especie de triángulo amoroso. Un personaje tiene 30 y algo, otro tiene 40 y algo y otro tiene 60. Y es como una especie de amor intergeneracional también bastante complejo, donde creo que esa asimetría, esos amores asimétricos, en este caso no hay ningún abuso, ¿no? Pero sí, sigue habiendo una asimetría, eso me sigue interesando, porque yo creo que todo amor es asimétrico. Nos fijamos normalmente en la edad, pero también está la cuestión de clase, bueno, hay muchas asimetrías en las relaciones, ¿no? Y quizá la edad es la más evidente porque es la que vemos, ¿no?, la primera que vemos, pero hay muchas otras desigualdades en las historias de amor y eso me interesa mucho y me obsesiona. Interesante, Luna. Gracias por la respuesta y por contarnos algo de tu próxima creación. Oye, y con respecto a lo mismo que estás hablando, como de este triángulo amoroso, ¿cómo crees tú que la cultura binaria actual ve las obras clásicas? ¿Ya? O sea, ¿cómo crees tú que manejamos esa información y sobre todo, de nuevo con lo mismo, ¿no?, como con las actuales demandas, y también lo menciono porque hay varios estudiantes míos de otros cursos que leemos obras clásicas hay un curso precioso que es el Core de Literatura, que leemos obras clásicas todo el año, y bien así como ágil, como rápido, 3 o 4 sesiones, leemos y profundizamos en cada una de ellas, y siempre sale esa conversación, ¿no?, como la cultura binaria, la cultura patriarcal, cómo vemos la obra ahora también a la luz de las demandas, como que se triangulan y se van moviendo todas esas perspectivas. ¿Cómo lo ves tú, Luna? ¿Cómo lees tú las obras clásicas, por ejemplo, pensando netamente en las mujeres, por ejemplo, de grandes obras universales? Pues mira, este año la verdad es que ha sido muy fructífero para mí en lo que tiene que ver con la lectura de clásicos. Yo no estudié letras, yo estudié periodismo, entonces no he tenido una formación en clásicos, o sea, por ejemplo, clásicos españoles, o sea, he leído más clásicos anglosajones, franceses y latinoamericanos que españoles, o sea, de literatura española no sé nada para empezar, o sea, estoy empezando recientemente, ¿no?, a leer a autoras y autores españoles más allá del siglo XX, ¿no? Pero, por ejemplo, este año ha sido, como decía, muy fructífero porque, por ejemplo, he leído a Jane Austen, he leído a Las Bronte, he leído a Flaubert por primera vez también. O sea, como que de repente me he empezado a nutrir mucho de clásicos con los que a lo mejor había tonteado de adolescente, pero que no había leído con profundidad. Y lo cierto es que yo creo que toda época, mirando a sus clásicos, es capaz de encontrar nuevas lecturas y nuevas interpretaciones.
Para mí, por ejemplo, la de la abadía... bueno, una de Anne Bronte, que es mi hermana favorita de las tres, la de la abadía de Wilfred, bueno, no sé el nombre en inglés ahora mismo, pero es una novela sobre una madre soltera. Una mujer que se separa de su marido y se va con el niño a vivir a una casa y tontea con otros hombres y es como, ostras, la figura de la madre soltera, ¿no? Tenemos ahí una especie también de, si luego nos vamos más atrás, tenemos a una Medea contemporánea en la época de las Bronte, claro, tenemos a una Medea de esa época cuyo cuerpo y cuya reflexión sobre la vida no tiene nada que envidiar a muchos personajes de novelas feministas del presente, ¿no? Esto me llamó mucho la atención. También me llamó la atención, por ejemplo, cómo muchas escritoras de ese tiempo utilizaban la fe para proteger, o sea, utilizaban la fe como, a mi juicio, como excusa para poder hablar del amor. Y cómo el amor a Dios, y esto ya lo vemos en las místicas también, ¿no? Cómo el amor a Dios también ayuda a expresar el amor por otras cosas, ¿no? El amor incluso por una misma, incluso el autoplacer, ¿no? Siempre dicen que Hildegarda de Bingen era la gran autora de los orgasmos, ¿no? Y es una de las filósofas místicas más importantes, ¿no? Bueno, en fin, o sea, como mirando para atrás y mirando a lo que escribían, eso sí, la inquilina de... Gracias. Eso, porque me salía a mí lo de la abadía. Bueno, en fin, porque ya estaba pensando en las místicas de después. Dios se me ha colado en la cabeza con la Virgen que tengo aquí detrás. Por supuesto, me encanta. Ya contaré la historia. Bueno, el caso, o lo mismo es la ola de calor, que aquí hace muchísimo calor ahora mismo. Oye, acá nos estamos muriendo de frío, Luna, yo estoy toda así como... Yo no puedo parar de sudar ahora mismo. Bueno, la cosa es que mirando todas esas autoras con los ojos de hoy, me parece que se puede seguir aprendiendo muchísimo de ellas. Y ahora que estamos hablando de los afectos y del amor, me parece que leyendo a las Bronte, por ejemplo, y a cómo se protegían sus personajes de los personajes masculinos, y al mismo tiempo cómo tonteaban con ello, y al mismo tiempo cómo, por ejemplo, en esta misma novela hay un momento en el que la protagonista vuelve con su exmarido, o sea, vuelve con su marido, bueno, no se separan, ¿no? Pero vuelve con su marido porque está enfermo, y entonces descubre que la tipa con la que él le engañaba ha dejado de estar con él. Y ella se preocupa por él y siente pena por él. Y yo pensé, esto es lo que en el poliamor llaman la compersión, que es sentir empatía por los sentimientos de tu pareja hacia otra persona. Es decir, esto ya estaba en las Bronte y eso ya está reflejado en una novela tan antiquísima, ¿no? para nosotras como lo es la de la inquilina, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que siempre podemos repensar los clásicos, y eso es lo bueno, y por eso son clásicos al fin y al cabo, porque se han seguido leyendo, no son estancos, sino que... y además, para eso está también la literatura, para pervertirla y para llevarla a nuestro terreno de vez en cuando y para aplicarla a nuestros días también. Genial, gracias Luna, y gracias por todos los textos también que nos has estado, yo estoy anotando todo lo que puedo, de ahí te escribiré de repente si me queda alguno por ahí. Mira, llegó en una de las tantas clases, recuerdo mucho que, de esos momentos que a veces pasan en clase, ¿no? Como que todo, como en silencio, dijimos algo que se construyó a partir de una de como un diálogo que hubo por ahí, amar es perder, ¿ya? Y también renunciar. Y me gustaría que nos contaras que si te hace sentido esta frase y y que es una frase también muy cultural, ya no es que hayamos tenido, pero fue bonito cómo llegamos de repente a eso que también está tan inmerso en nuestra cultura y sobre todo en el concepto del amor. ¿Cómo ves tú esta idea de amar es perder y también renunciar en tu obra y en ti misma como autora? ¿Le ves algún sentido? ¿Te resuena en algo, no? Sí, me resuena porque creo que, o sea, una de las cosas de las que me he dado cuenta es que tanto en mis ensayos personales, en mi poesía o en los personajes que he creado en la novela,
muchas veces no están enamorados de alguien, sino que están enamorados de la idea de estar enamorados. Entonces, porque es muy poderosa esa idea. Entonces, tiene sentido lo de que amar sea renunciar y lo de que amar sea perder, porque una a veces se desdibuja. Estás tan pendiente de lo que sientes por otra persona que dejas de sentirte a ti misma, ¿no? Estás tan pendiente por lo que está pasando en esos deseos, o sea, en ese deseo, en esas imaginaciones, en eso que quiero yo de esto, que incluso dejas la realidad de lado, entonces acabas perdiéndote en cierto modo, ¿no? Y eso me interesa, porque además tiene un poco que ver también con lo que me interesa también de la literatura y del arte en general, ¿no? Esa idea de que una, en cierto modo, se muere un poco cuando está leyendo, se muere un poco cuando está viendo una película, se muere un poco cuando está escuchando una canción que te emociona, ¿no? Te mueres un poco porque entras dentro de esa obra y dejas de existir en la realidad durante unos segundos y es un constante morir y resucitar. Y yo creo que con el amor pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay veces en las que es tan intensa la relación o la conversación, incluso ya no solo con un amante, con una amiga, con alguien a quien amas, al fin y al cabo, que te desvives tanto por esa persona que lo peligroso a veces es no darse cuenta de que te estás desviviendo y de que tienes que volver a ti misma, ¿no? Lo importante de perder o de renunciar con el amor es saber volver a ganarse a uno mismo y saber volver a no renunciarse, sino a proponerse y a existir uno mismo, ¿no? Hay que calibrar mucho para no volverse un Humbert de la vida, claro. Me encanta, terminaste súper bien nuestra reflexión, hermoso. No sé si alguno de nuestros estudiantes quiere hacer alguna pregunta, abro la conversación. Hoy ha pasado muy rápido el tiempo, Luna, siento que hemos hablado como nada y ha pasado muy, muy rápido. No sé si alguno de nuestros estudiantes puede levantar la mano, puede también preguntar por el chat, abro la conversación para si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Luna. Lo que queráis, chicos. Y mientras tanto yo voy a buscar aquí mis apuntes por si hay mucha timidez en el ambiente. Aquí, Anto. Hola. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Bien. Sí, súper bien. Ay, es que tengo muy mal internet, pero bueno. Hola, Luna. ¿Qué tal? Hola, te quería preguntar, como, bueno, un poco este curso también, la profe como que ha metido el tema de que muchas veces, o bueno, antiguamente la literatura era como, y la escritura era un mundo de hombres al final. Por eso es que nosotras pasamos como tú, por ejemplo, de ser las deseadas a desear también ahora, por ejemplo, con tus libros, pero lo que quería preguntarte es como si en algún momento sentiste lo que pudo sentir, por ejemplo, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, por ejemplo, que como para triunfar tuvo que ponerse un seudónimo, digamos, que fuera más masculino, que no se notara que fuera mujer, como para que sus libros fueran vendidos, para que fueran tomados en cuenta. Quiero saber si es que alguna vez tú sentiste algo parecido o si es que se te ha hecho un poco más fácil, entre comillas, de lo que le costó a otras escritoras en el pasado abrirse como camino en este mundo. Bueno, Gracias. gracias. Lo cierto es que yo me considero muy afortunada por pertenecer al tiempo al que pertenezco, a pesar de muchas cosas. Aquí hay un gran debate en España ahora mismo con un libro que se llama Feria, en el que la tesis de Ana Iris Simón es que nunca vamos a ser tan afortunados como la generación de nuestros padres. Y a mí me da la sensación de que es verdad que hay muchas cosas que no vamos a tener, que nuestros padres sí tuvieron, y aquí ya me estoy refiriendo no a la familia, sino también a los padres literarios. Pero al mismo tiempo, yo sé que todas las libertades que tengo yo ahora como autora, mujer, que también hay que entenderlo, mujer, blanca, cisgénero, europea. Es decir, que yo también tengo una serie de etiquetas que demuestran más mis privilegios que mis no privilegios, ¿no? Entonces, que mis pesos, ¿no? Por así decirlo, que mis pesos a la espalda. Entonces, yo me considero muy afortunada porque creo que la generación inmediatamente anterior a la mía ha hecho un trabajo, son unas feministas increíbles, que han hecho un trabajo increíble, que nos hemos dado la mano, que hemos seguido luchando juntas también, y luego incluyo también autoras muchísimo más jóvenes que yo, ¿no? Pienso en una Elizabeth Duval aquí en España, en una Rosa Verbel, que son autoras ya de la generación Z,
pero con las que nos unen unos vínculos tremendos. El caso es que gracias a las feministas que ahora tienen entre pues 40 y muchos y 80 y pico años en mi país y fuera, gracias al trabajo de ellas, incluyo a la generación de J.K. Rowling, ¿no? Gracias a ese trabajo, ahora nosotras no tenemos, o muchas de nosotras, al menos yo en España, no he tenido que pasar por eso. ¿Que hay otras cosas? Sí. Pues el acoso en los festivales, las reseñas paternalistas, las risas, el acoso en redes, seguramente no, el haber ganado menos dinero, el que se nos paguen menos adelantos a nosotras que a ellos, y un montón de cosas que todavía están ahí, pero que por suerte tenemos sitios como este mismo en donde denunciarlos. Y eso hace que las cosas cambien. Pero ya digo, yo me considero una privilegiada. Gracias, Luna, por tu respuesta y gracias, Antonia. Tengo una acá por el chat interno. ¿Cuáles son los elementos más importantes para Luna que representan el amor en la literatura? A lo mejor la relación madre-hijo o las relaciones de pareja. Ojalá esté interpretando bien la pregunta porque es más o menos extensa. Y cómo ya, ahora entendí. Y si en otros libros, por ejemplo, que las emociones se ven en el agua y tal, ¿cómo lo ves tú en tu obra? Si hay algún tipo de simbolismo que también tú has puesto sobre el amor. Sí, pues mira, una de las, creo que de las cosas que más me interesa ahora como lectora es la definición del amor a través de los vínculos amistosos, no necesariamente sexoafectivos, es decir, no necesariamente sexuales y no necesariamente familiares. Hay una autora, una poeta que me gusta mucho, que es Sara Torres, que acaba de publicar una novela que se llama Lo que hay, donde ella habla, tiene una frase de inicio brutal. Además la tengo en la memoria. Mientras mamá moría, yo estaba haciendo el amor. Entonces habla del duelo de su madre y al mismo tiempo, porque su madre muere de cáncer, y al mismo tiempo de un duelo amoroso. Y de cómo solo gracias a las amigas y a las amantes, porque ella además es pues una escritora sáfica también, ¿no? Ella habla de su lesbianismo de una manera increíble en el libro. Cómo solo a través de los vínculos amorosos y de las amigas amantes, como ella las llama, descubre que no está sola en el mundo y puede superar el duelo por esa generación de vínculos, familia más, o sea, familia elegida, no familia sanguínea, familia elegida. Entonces, para mí, la amistad me parece, o sea, la redefinición de la amistad me parece que es hacia donde vamos muchas veces, y la redefinición de la familia, más allá de lo sanguíneo, me parece que es hacia donde van muchos de los temas que ahora me interesan también para poder hablar del amor. Y luego, como simbología, como símbolos que yo ya he utilizado, sobre todo en mi poesía, yo creo que ahora sobre todo lo floral, por ejemplo, me interesa mucho porque creo que en toda esta crítica machista que ha existido durante muchos siglos, se ha denostado y se ha denigrado mucho la poesía escrita por muchas mujeres por el tema de lo floral, porque realmente parecía que ellas solo escribían sobre florecillas, ¿no? De hecho, hay mucha poesía asiática escrita por mujeres que está repleta de flores. Hilda Dulite, la que he citado antes, escribe sobre lirios constantemente, pero claro, tú te pones a analizar también qué significan esas flores y muchas veces son elementos sexuales también. La flor decía, creo que era Artaud, que no le gustaban las flores porque era como ver coños abiertos constantemente en el campo, ¿no? Mujeres desnudas todo el rato en el campo y que eso le ponía nervioso, ¿no? Entonces la flor me parece un elemento literario que yo he utilizado mucho en el plano de lo sexual y en el plano de lo amoroso. Y me interesa mucho también como reivindicación de todas esas cosas que se supone que eran cursis, que eran ñoñas, que eran tontas y que utilizaban no ya los poetas, sino las poetisillas, ¿no? El tema de las flores, ¿no? Entonces, a mí me apetece reivindicar la flor y la naturaleza ahora mismo como elemento para poder hablar de los sentimientos, como elementos para poder hablar de los sentimientos. Otra vez.
Qué importante, sí, estoy súper de acuerdo contigo porque estuve en muchos festivales de poesía y generalmente se ríen mucho de las mujeres y empiezan chistes, ¿no? En la audiencia así como si fuera como algo de curso, ¿no? Como medio colegial, como, ¿y a qué hora empiezan los poemas de las flores? Y Claro. oye, las flores, tal como mencionaste de lo de Artaud, ¿no? Que claro, uno de repente se pone a mirarla y efectivamente son un símbolo muy potente de lo genital. Y también pasa eso de lo místico, volviendo que yo creo que tu virgen ahí atrás como que nos está llevando constantemente hacia eso, de oler a flores, ¿no? Como que se huela a flores en esos instantes de esta como comunión con el del alma con Dios. Entonces me parece que es un tema muy potente que efectivamente ha sido mirado en menos. Así Sí. que, qué interesante. Oye, me están llegando muchas preguntas por el interno, así que voy a ver si logramos verlas todas. Dice acá, tengo una de Valentina que me dice que si acaso, que te está escuchando y se le vienen muchos libros a la cabeza, pero se le viene uno específicamente que quiere saber si lo leíste. Mujeres que aman demasiado, y si lo leíste o si tienes alguna opinión al respecto de ese libro. Mujeres que aman demasiado. Creo que Sí, no. a mí, no, De- a mí me de- suena, pero a mí me suena también ese título, a lo mejor está traducido para nosotros de esa manera. Eh, No, 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 no lo he leído. No lo he sí, leído. pero el título igual es fuerte. Las mujeres Sí. que es un poco lo que hablábamos capaz de antes, ¿no? Como de pensar en esto Sí. de Pues mira, sí. me lo apunto. Muchísimas gracias porque tiene buena pinta, sí. Y es desde Sí. luego de los temas que nos están interesando aquí. Ah, qué interesante. Gracias, Luna, y gracias a Valentina. Aquí tengo otro, desde la perspectiva que tiene Luna sobre el amor, el autoplacer, el rol de la mujer. ¿Qué concepción tienes de la ruptura amorosa? Pregunta acá Catalina. Gracias, Pues Catalina. la ruptura amorosa es, creo que, mi tema favorito. Es, sobre todo desde que leí La belleza del marido de Anne Carson. Creo Mm. que es el gran libro sobre el divorcio, el gran libro sobre los celos y el gran libro sobre la infidelidad. Es un poemario increíble que recomiendo que lo lea todo el mundo. Y mira, es tan tarde que ya está pasando el camión de la basura, lo digo porque escucharéis muchísimo ruido. El camión de la basura mientras hablo de rupturas amorosas, o sea, bien, o sea, está perfecto, Los efectos especiales aquí está todo funcionando bien. maravilloso. Entonces, perdón por el ruido. No nos escuchamos nada, no te preocupes, así que te escuchamos solo a ti. Pues La belleza del marido de Anne Carson me parece que retrata muy bien la literatura. Yo lo llamo, hice un curso con Paula Bonet, la artista, que se llamaba La escritura desde la grieta, cuando todo se agrieta en una relación y se separa. Y allí leímos a Carson y leímos también a Rachel Cusk y leímos también a Sharon Olds, que en el Salto del Ciervo tiene un poema hermoso que se llama así, El Salto del Ciervo, que es sobre ese, claro, es la cornamenta, ¿no? La infidelidad, etcétera, el salto del macho cuando se va de la casa, ¿no? Entonces, la ruptura me interesa mucho porque normalmente hemos tendido a pensar, quizá por todas las historias hollywoodienses de lo que es el amor romántico, tendemos a pensar la ruptura como un fracaso y no como un nuevo inicio, como una posibilidad de nuevos inicios y no como una continuación también. Yo, por ejemplo, cuando pienso en mis amores terminados, ¿no? En mis historias terminadas, me gusta pensar en ellas también como en algo que no es que haya acabado para siempre, sino que ya fue y fue hermoso mientras duró. Intento pensar así porque si no me sentiría fracasada, porque sentiría que todo el rato voy a fracasar en la vida, ¿no? Porque no depende de mí, además, que el amor se acabe. No depende solo de mí, depende de las personas que participan en esa historia, incluso de las que no, porque tu amante puede sufrir un accidente y morir. Es decir, ¿por qué hay que sentir fracaso constantemente cuando el amor se acaba? ¿Por qué no podemos pensar en una reconversión de esos sentimientos? ¿Por qué no podemos pensar en una regeneración para las personas que se separan y empiezan solas?
esto me obsesiona mucho. Y libros como este, ya digo, sobre todo como La belleza del marido, siempre me han ayudado a tener esta certeza de que no soy una fracasada porque mi amor haya acabado. Mis amores no fracasan, los amores no fracasan. Nos obligan a pensar que hemos fracasado. Gracias, Luna, qué hermoso. Aquí tengo otra que llevo 2 cursos, uno de detectives y uno del amor, y súper así disociada, paso del amor a novela negra, y tengo de una estudiante de novela negra. Si te interesa el tema de la novela negra y si te gustaría mezclar géneros literarios, porque tal como nos has compartido, a lo mejor más adelante, ¿qué te parece esa temática? Pues mira, he leído muy poca novela negra, ciertamente, y la verdad es que es algo que me gustaría... Es que yo soy muy obsesiva, entonces, si este año lo estoy dedicando a las clásicas, quién sabe si el año que viene lo dedique a la novela negra. Es decir, yo voy muchas veces también por temas. Entonces, este año, por ejemplo, lo he dedicado mucho a las clásicas y también a recuperar la literatura del escritor macho, porque me he dado cuenta de que llevaba 5 años prácticamente sin leer a hombres. Y entonces, pues, he leído a Joyce, he releído a Houellebecq, he releído a Philip Roth, estoy releyendo a Javier Marías. Es decir, estoy volviendo al macho también porque digo, bueno, a ver, después de 5 años estudiando con la perspectiva feminista, a ver cómo les leo ahora a ellos, ¿no? Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, también con muchas cabronerías en mi cabeza. Pero novela negra no he leído demasiada y estoy abierta a sugerencias porque me parece que puedo aprender mucho además. Me parece que toda la tensión que necesita cualquier historia, seguramente leyendo clásicos, ¿no? de novela criminal, etcétera, podría aprender muchísimo sobre el uso del tiempo en la narrativa. Es algo que yo creo que me falta. Genial, gracias, Luna. Y una última pregunta, porque ya estamos llegando al tiempo, se está acabando. De Javiera, dice, si alguna perspectiva del amor que no haya abordado aún en alguno de tus libros que te gustaría abordar. Pues ahora me está interesando mucho, por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo, y la bisexualidad. Lo he llevado al sexo porque creo que en mi caso está siempre entremezclado, pero por ejemplo el amor entre mujeres es algo que apenas he trabajado y me gustaría abordarlo, porque es curioso, ¿no? Que siendo yo una persona bisexual siempre hable de mis amores heterosexuales en mi narrativa o en mi ensayo, pero jamás hable de mis amantes mujeres. Es algo que todavía no sé hacer. Creo que todavía, quizá porque no he sabido salir del armario en ese sentido, en mi vida incluso privada. Genial. Y aquí hay otra pregunta. Fernanda dice que le gustaría que viniera a Chile Luna. Sí, pues bueno, hay una noticia. Este año publica en Chile Luna Miguel con los libros de la mujer rota. Tenemos la primicia de la primicia. Así que felices, felices de leerte acá, Luna, porque estamos leyéndote siempre como pidiendo los libros que llegan, amigos que viajan, los libros que llegan como con 20 días y uno tiene la urgencia, o leyendo en pantalla, ¿cierto? Comprando los ebooks digitales. Así que Luna, te vamos a recibir, te vamos todos a ir a ver cuando vengas. Qué bueno. Pues sí, en diciembre supuestamente estaré por ahí. Sí, Así que con ya. muchas ganas. Además, Sí, iré acompañada de otra escritora amiga, Elizabeth Dugal, y del filósofo Ernesto Castro, o sea que puede juntarse una pandilla de 3 españoles un poco patosos, muy divertida allí descubriendo hoy Chile. me encanta porque yo he visto pandillas de estudiantes, de poetas, de literatos, de académicos y todos juntos así como tomándose Santiago en diciembre, así que estamos felices, felices Luna, primero que todo de haber compartido contigo hoy día. Ay, me dice que si no podemos seguir, no podemos seguir, lo lamento mucho porque hay un tiempo, Si hay alguna claro. pregunta más, no me importa, ¿eh? Quedó, quedó una entre medio de Tomás que dice que cómo vives el proceso de creación narrativa y creativa en un contexto patriarcal, y había otra, por si las puedes unir, sobre qué recomiendas para empezar a leer a Anaïs Nin. Mira qué linda esa pregunta también, tú que eres tan experta en la Anaïs. Pues voy a buscar el libro. Ya. Así podéis ver a la Virgen más tiempo. Hay que dejar a la Virgen Luna mientras se para.
Gracias a todos por sus mensajes, están quedando todos guardados en el chat, así que agradecemos. Mira, Gracias, Hans. Ay, mi qué hermoso favorito- eso. Sí. Mi favorito es Los diarios amorosos. Aquí incluye el de incesto y el de fuego, que es de 1932 a 1937, que es donde ella, básicamente es todo el cotilleo sexual está aquí. Y luego, si os interesa como complemento, en esos mismos años y hasta un poco más tarde está su correspondencia con Henry Miller. Todo lo publica Siruela. Y luego, como recomendación última, porque además estoy muy orgullosa, este es un libro en el que ayudé yo a editarlo, en Lumen, que son los cuentos de cuando ella era muy jovencita, tenía 23 años cuando los escribió, y es como ya ver todo su universo tal. Y por último, un libro que me flipa muchísimo, es un cómic sobre ella, de Leonie Bischoff, que es como vaya nombre, Bischoff. Mi agradecimiento y todas las buenas vibras para que este libro Está muy guay se divulgue y sea mucha gente la que lo lea y eso también. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono, no lo ha apagado, que lo apague, por favor. Ya. Bueno, tiene unas imágenes preciosas, es la historia de su vida y es también como muy, muy erótico y muy, muy guay. Cuenta su historia con Henry Miller y su trío amoroso con June, y tiene escenas hermosas en las que, por ejemplo, hablan de la escritura, y esto creo que ya para cerrar os puede interesar mucho. Es una imagen en la que vemos cómo Henry Miller, para hablar sobre una mujer, la destripa, es decir, es la metáfora de cómo él destripa y le saca las vísceras a su personaje femenino, y entonces Anaïs Nin se enfada y le pide por favor que le ponga unos velos y unas túnicas, porque ella, para hablar del deseo, cree que hay que sugerir, que no hay que enseñar la víscera, que hay que sugerirla. Entonces, bueno, a mí este cómic me gusta mucho porque es una metáfora de la escritura erótica constante, y ya con eso pues dejo mi última recomendación aquí, que me parece que es muy guay. Y bueno, yo creo que esto muestra también la respuesta a lo de la escritura, o sea, lo del machismo en el ámbito creativo. Aquí queda claro también, ¿no? Cómo el hombre, en este caso, su pasión es mostrar lo visceral, y cómo ella juega más desde la sugerencia, y estas dos visiones enfrentadas yo creo que nos ayudan también a entender pues las dos maneras de entender el erotismo en un contexto tan misógino como el que le tocó vivir a Anaïs Nin. Perfecto. Ahí ya respondimos todas las preguntas, así que felices. Muchas gracias, Luna, por tu tiempo, por conectarte con nosotros, con nosotras. Yo creo que terminamos en alto el curso sobre el amor, y también para toda nuestra audiencia que tuvimos la suerte y el privilegio de tenerte, Luna. Te vamos a esperar acá en Chile, te vamos a ir a ver y vamos a estar ahí atentos y atentas a tus publicaciones, te vamos a seguir leyendo y seguir también. ¿Ah? A brindar. Vamos a brindar, por supuesto, también, y conocernos, que nosotros nos conocimos hace muchos años en Barcelona, así tipo como en una presentación de un libro de otra persona, y como que nos vimos, hola, no sé qué, y no pudimos brindar ni nada, así que Luna, nos debemos hace muchos años ese brindis. Y nada, muchas gracias a todos nuestros colegas que están conectados del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales, y a nuestra Universidad Adolfo Ibáñez, que permite, ¿cierto?, esta constante discusión sobre la contingencia, sobre los temas relevantes en literatura, y cómo nuestros estudiantes también, y esperamos que nuestra audiencia, que hoy día se conectó muchísima gente, estamos felices, nos llevemos una reflexión, ¿no?, sobre la literatura, sobre estos temas que están siempre en la discusión, y están siempre, nos están activando también tanto intelectualmente como para reflexionar nuestras temáticas afectivas. Así que, Luna, te abrazo fuerte, muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. Nos veremos en Chile entonces, en diciembre. Muchos cariños. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, nos vemos. Chao. Chao.